Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria a Dios. Hoy la pregunta es, ¿cómo puedo tener o cómo pueden tener comunión entre ellas o ser ubicadas las iglesias que se reúnen en las casas? Si dicen que estas no tienen sede central, ni lista de directorio o letreros distintivos en su puerta. Esa es la pregunta que me hacen. Bien, es una pregunta frecuente en su mayoría de los casos, ¿no? La respuesta es sencilla. Mire, el Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos a predicar a diferentes ciudades, le dijo, Mateo capítulo 10, verso 11 al 13, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quienes en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. El problema de nuestros días es que muchos creen que todo esto que está registrado en la Biblia para nuestra enseñanza es solamente retórico. Desde los inicios el Señor dice que cuando fuéramos a otra ciudad o aldea debemos informarnos quién en ella sea digno, y luego entrar en esa casa. No dice que fuéramos a buscar los letreros o listados de directorio de una ciudad, porque simplemente eso no existe dentro del esquema bíblico. El cristianismo bíblico estuvo durante 3 siglos reuniéndose solamente en las casas. No fue hasta el siglo IV, con Constantino, que nace la Iglesia Católica, y ese emperador entrega a esa organización eclesiástica que él formó los primeros templos. Muchos de ellos eran de diversas divinidades que veneraban en Roma. Posteriormente comenzaron a construir sus propias basílicas. Pero Constantino conservó hasta su muerte el título de sumo pontífice, es decir, jefe, la cabeza de todos los pontífices, sacerdotes, ¿no?, de las diferentes divinidades que se adoraban en el imperio, incluyendo la católica. La iglesia que el Señor formó fue un organismo vivo, un cuerpo, no una organización. Y hoy en día estamos tan acostumbrados a las organizaciones que han creado los hombres, siempre con una sede central en alguna parte del mundo, que no parece demasiado idílico este esquema bíblico que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Los hombres que se han apartado del diseño establecido por el Señor en su palabra han formado diferentes organizaciones para marcar los dominios de sus distintas denominaciones. Por ejemplo, anabaptista, puritano, bautista, del sur, del norte, presbiteriano, pentecostales, hermanos libres o cerrados y exclusivos, etc. Y en cada una de ellas está vinculada con una cabeza terrenal de los líderes que dirigen estas organizaciones mundiales. Incluso algunas aún se identifican con el nombre de algún gran siervo de Dios de la antigüedad, quien por cierto no tiene ninguna responsabilidad en esto. Por ejemplo, los luteranos por Lutero, Wesley, los sabetistas y así sucesivamente. Cuando ellos mismos, en sus vidas terrenales, Lutero dijo bien claro que no sea cosa que el día de mi partida ustedes se conviertan a mí, no a Jesucristo. Y lo hicieron. La iglesia luterana le llaman, no la iglesia cristiana o el lugar de reunión cristiano. Resulta muy evidente que no consideran la exhortación que Dios hace en su palabra, por medio del apóstol Pablo, quien reprendió con mucha vehemencia este mal. 1 Corintios 3, 3 y 4 dice, ¿por qué aún sois carnales? Está afirmando que eran carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo? Son carnales. Cuando una persona dice, ay, soy de tal congregación, de tal pastor, del esto, del otro, la Biblia te dice, hermano, son carnaza común. La iglesia que nos revela la Biblia es la que el Señor Jesucristo la definió como, Mateo 16, 18, mi iglesia. Lo dijo Jesús, no los hombres. Porque es de Él quien es la única cabeza y su único representante aquí en la tierra es el Espíritu Santo, a quien mucho no le da bolilla ni le pide dirección. Sus únicos estatutos y libros que los gobierna es la palabra de Dios, porque el Señor no se olvidó ningún detalle que debería ser añadido, modificado o actualizado por el hombre. Sin embargo, estos que hacen adicciones suplementarias
Gusta mucho de citar, según sea su conveniencia, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Iglesia Universal es la esposa de Cristo, la que el Señor vendrá a buscar cuando Él vuelva. En esa iglesia no existe la barrera divisionista que el hombre ha levantado en abierta oposición a lo establecido por Dios en su palabra. Está constituida por todos los creyentes que han nacido de nuevo. Encuéntrese en la denominación que sea. Naturalmente que si se trata de un lugar que abiertamente es contraria a la enseñanza que Dios ha dejado en su palabra, en su doctrina y práctica, el Espíritu Santo se encargará de sacarlos de allí, según es la promesa del Señor en Juan 16:13. Él os guiará a toda verdad. La iglesia local debería ser una réplica de esa iglesia universal. Tendría que estar constituida exclusivamente por los que han sido salvos en la sangre preciosa de Cristo y sometida al señorío de su única cabeza. Su número mínimo lo estableció el Señor sin importar lo que hoy digan los hombres. En Mateo 18:20, ¿cuánto dijo Jesús que establecen un lugar donde Él está con ellos? ¿Cuánto eran? 1.000, 3.000, 10.000, 20.000, ¿cuánto? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire lo que es una congregación. Nada que ver con la mentira que te dicen hoy en día. Así era la iglesia local, que se registra en la Biblia para nuestra enseñanza, y continuaron durante 3 siglos reuniéndose con la misma sencillez, hasta que muchos se casaron con la oferta que le hizo Constantino en el siglo IV. Dice la Biblia que estos cristianos fieles se reunían en las casas desde el mismo día que descendió el Espíritu Santo durante el día del Pentecostés, y así continuaron como lo registra la palabra durante toda la época apostólica. Romanos 16:5 dice: saludo también a la iglesia de su casa. Colosenses 4:15 dice: saludo a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2 dice: Arquito y a la iglesia que está en su casa. Pese a la modalidad establecida por Roma de reunirse en grandes edificios, que fueron levantados con un sello característico, la historia nos enseña que Dios siempre se ha preservado de esa remanente fiel que Él siempre guardó para sí, que a través de todos los siglos y las más crueles persecuciones mantuvieron hasta en otros días esta sana costumbre de reunirse solamente en las casas. Seguramente que debido a ese sabio modelo diseñado por Dios, que fueron ellos los que pudieron sobrevivir en mejor condiciones a la sangrienta arremetida de la Iglesia Católica durante las cruzadas y las crueles persecuciones durante la supuesta Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, mataron a 7 millones de cristianos, que se inició en el siglo XI y se extendió hasta el principio del siglo XX. Cuenta la historia que durante ese siniestro siglo de persecución religiosa, los cristianos se reunían en casas y, para no ser delatados por los informantes de la oficina, como se llama el pueblo de la oficina de la Inquisición, tenían que llegar a diferentes horas a las casas señaladas, y los signos debían ser leídos solamente, no podían cantarlos. Está escuchando la persecución y cómo los hermanos perseveraban, ¿no? En este esquema señalado por Dios en su palabra, la iglesia local no tenía ningún problema para realizar la cena del Señor, no el desayuno, la cena, con una sola copa y un solo pan, como lo ordena la Biblia, 1 Corintios 10, 16, 17, y realizar las 4 actividades que señalan. Hechos 2:42, perseverar. No era algo que se le ocurriera esporádicamente o en forma temporal. Según sea el grado de espiritualidad que tuvieran durante el día, hoy muchos llamados cristianos parecen ascensoristas, viven subiendo y bajando. Caminan, dejan de caminar, se detienen y más adelante vuelven a caminar. El ejemplo de los verdaderos cristianos que nos señalan la Biblia es que ellos perseveraban en el estudio de la doctrina, no se reunían para predicarse el Evangelio entre ellos, en la comunión uno con otros, en la cena del Señor y en las oraciones. Efectivamente, en las casas donde se reunían no existía ningún letrero, tampoco poseían lista de directorio o una sede central. Esto se aprecia exclusivamente en las cartas que va dirigida a cada una de ellas. Tampoco se registra un personaje que estuviera sobre la iglesia y cuyo nombre debería encabezar la epístola, o en los saludos particulares que se incluía al finalizar. Aún en las epístolas de los Romanos, donde el capítulo 16 se registra el nombre de tantos hermanos, no existe ninguno sobre los demás, porque todos eran iguales. Cada uno de ellos miembro del mismo cuerpo y todos muy amados. Cada hijo de Dios va a pasar a ser una nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5:17. Ahora es de luz, porque es un hijo de luz, Efesios 5:8. En otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy la luz del Señor, andad como hijo de luz. Si un creyente debe brillar en el sitio donde está, ¿con cuánta mayor intensidad debería brillar 5 o 10 que se reúnen en un mismo lugar, ¿no? Una iglesia local que se congrega en una casa con el Señor en medio de ello
Debería poder irradiar suficiente luz para ser conocida y vista desde una gran distancia, sin necesidad de letreros o edificio distintivo que la identifique. Hoy en día se las conoce por su arquitectura, sus letreros y la denominación que pertenecen. Pero quiten todo eso en cualquiera de ellas y verán que la gente y sus alrededores pensará que la iglesia se ha trasladado a otro lugar o simplemente que han cesado sus funciones. Sin embargo, me ha tocado conocer una iglesia muy amada por mí que funciona en una casa, no tiene letrero ni nada que la distinga de todas las demás que la rodea. Es un sitio muy poblado, pero vienen personas desde muy lejos a congregarse allí. Lo maravilloso es escuchar los testimonios de quienes han llegado buscando en esa casa. Varios de ellos dicen haber preguntado a 2 o 3 kilómetros de distancia a los transeúntes de ese populoso sector, quienes inmediatamente le han señalado con toda precisión el lugar exacto del lugar donde se reunían los hermanos. ¿Cómo pueden saber personas sin conversa que viven tan lejos que allí se reúne un grupo de creyentes, no? Ellos no salen con altavoces a predicar a la calle y su labor evangelística la efectúan solamente de persona a persona. Creo que su éxito se debe a que allí efectivamente el Señor está en medio de ellos. Y cada uno de los creyentes irradia esa luz que se puede distinguir desde muy lejos. Sus vecinos sin converso, a varios kilómetros a la redonda, la pueden ver. Personalmente no los he visitado hace un tiempo, pero hasta acá, en el otro lado del mundo, han sabido de su fe, perseverancia y fidelidad. Ahí se cumple literalmente lo que dice Pablo de los hermanos de Roma, Romano 1:8. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, para mantener una comunión con otras de similares características, deberán unirse el mismo amor y sumisión al Señor y a su palabra. Lo que debe de cohesionar no es el modelo de la reunión en casa, sino que la doctrina y completa fidelidad a lo que el Señor ha mandado. Además, debe considerarse que este modelo de iglesia local no permite un crecimiento numérico desbordante, porque está limitado por la capacidad del lugar y la obediencia al mandato divino, que la cena se realice con una sola copa. Esto implica que su crecimiento normal se realizará efectuando otras reuniones en otros lugares, donde el Señor quiera poner su nombre y que haya hermanos que perseveren con fidelidad en las cosas santas de Dios. Y de esta manera natural se irá incrementando la comunión con otras iglesias locales. ¿Cómo pueden ser ubicadas estas iglesias? El Señor lo ha dicho: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informado de quién de ellas sea digno. Existen muchos lugares de contacto en una ciudad donde los creyentes convergen, por ejemplo, las librerías cristianas, aunque no es un medio absolutamente preciso. Siempre será indispensable orar y buscar la dirección del Señor en este asunto de vital importancia en nuestras vidas espirituales. Si no dispone de ningún lugar de reunión que sea de acuerdo al modelo bíblico, será necesario orar, esperar y prepararse para estar listo en el momento que el Señor lo llame a su servicio. Quizás sea su responsabilidad cuando llegue el tiempo señalado por Dios que usted inicie una labor con su propio hogar, si es que su testimonio, consagración, santidad y conocimiento sea compatible para esa responsabilidad. Si esa es su situación, solamente quisiera concluir recordándole el ejemplo bíblico registrado en la palabra para nuestra enseñanza en el caso cuando Dios llamó a Gedeón a su servicio. Primero, un llamado directo en el momento que Dios escoge, Jueces 6:15. Segundo, ordenar su propio hogar, Jueces 6:25-26. Tercero, la plena seguridad que es obra del Espíritu Santo. Para ello, cuando convocan a reunión, el pueblo se congregará con él. Cuarto, buscar un doble confirmación que es el mandato de Dios y no consecuencia de nuestros propios deseos carnales, Jueces 6:36-40. Quinto, tener el número que Dios señale para su labor y no aumentarlo con métodos humanos, Jueces 7:1-5. Sexto, el quebrantamiento del Espíritu para poder irradiar la luz suficiente en medio de la oscuridad, Jueces 7:16-20. Y séptimo, estar firme en el lugar, porque ¿de qué serviría comenzar todo eso si cuando se inicie la batalla va a huir? Que el Señor los bendiga grandemente y los guíe por medio de su Santo Espíritu y de la Sagrada Escritura, y no por medio de los gustos de la mayoría de las tradiciones y experiencias, sueños o su propia carne. Que así sea y que el Espíritu Santo siempre los guíe. 3 siglos, la iglesia primitiva se congregaron en los hogares y la iglesia crecía. Solamente se vino abajo cuando transó con Constantino y aceptó sus supuestos templos, que solamente sacó sus ídolos, y se fueron ahí los evangelitos, los cristianitos mundanos y tibios, a querer servir a Dios cuando ya dejaron de servir a Dios con solo transar con Constantino. Así que tengamos cuidado. Cristo existe,
La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y el Espíritu Santo sigue guiando a toda verdad y a toda justicia. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.